The natural increase of the population. The natural increase of the population relates to birth rates and death rates. It does not include migration. This is an important fact. Rather, it involves the study of the characteristics of a particular population, the natural changes that happened in the past, and the possible changes in the future. The result of these studies are expressed in rates. We use these rates to make comparisons between the populations of different towns, cities, countries, and continents. The birth rate. The birth rate is based on the number of children born in one year in a particular place of country. It is calculated by dividing the number of children born in one year by the total number of people in that place, and then multiplying that number by 1000. Then the result is the number of children born per thousand people, not per hundred, per thousand. Birth rates vary significantly around the world and have also changed over time. Falling birth rates in recent years. In the last few decades, there has been a sharp decrease in birth rates around the world. Nowadays, the global average is 20 per thousand, almost half of what it was 60 years ago. And this figure is continuing to decrease. So 60 years ago, it used to be 40 per thousand. The main reasons for falling birth rates are changes in economic activities, society, culture, and education. These changes include the increasing numbers of women in the workforce, higher levels of education, changing lifestyles, higher cost of living, and problems related to housing. Entonces, el crecimiento natural de la población está relacionado directamente, como se os explicó en el vídeo del otro día, a la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, birth rate and death rate. No se analiza la migración, sino la población natural de un territorio, ¿vale? Lo que ha pasado en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y a partir de ahí se puede elaborar una predicción de lo que pasará en el futuro. Entonces, la tasa de natalidad. La tasa de natalidad se calcula a partir del número de niños nacidos en un año en un lugar específico o de un país. Se calcula dividiendo el número de niños nacidos en un año por el número total de gente que habita ese lugar. Y entonces se multiplica el número resultante por 1000. El resultado se expresa en vez de porcentajes, en este caso sería por 1000. Bien, las tasas de natalidad varían significativamente entre unas zonas del mundo y otras, pero se observa que en general está cayendo, está reduciéndose principalmente en los países desarrollados. Actualmente la media mundial es 20 por 1000 de tasa de natalidad, lo que es la mitad de lo que ocurría hace 60 años. La principal razón para que haya caído esta tasa de natalidad son los cambios en las actividades económicas, cambios sociales, culturales y educativos. Esto incluye pues que cada vez hay más mujeres que entran a trabajar, ya no es lo típico de hace 50 años que la mayor parte de ellas se quedaban en casa cuidando a la familia. También hay cambios en los estilos de vida, mayores niveles educativos, el coste de vida es más caro, lo que hace que la gente se piensa dos veces en tener un hijo, y también problemas relacionados con la adquisición de la vivienda. So birth rates in different parts of the world. Africa has the biggest birth rate in the world. At 36 per thousand, it is almost double the global average, although this has been decreasing over the past few years. In general, developed countries have the lowest birth rates, especially in Western Europe, for example, Italy, Germany, Portugal, and Spain, as well as Japan, Taiwan, and South Korea. The one-child policy in China, which was introduced by the government in 1978 and was enforced until December 2015, led to a significant fall in birth rates and slowed down populational growth in China. As you can see, these are the countries in which the birth rate
is more than 30 per thousand. You can locate most of them in sub-Saharan Africa, for example, Ethiopia, Sudan, Nigeria, Angola, Democratic Republic of Congo, Madagascar, also in certain areas of Africa, Afghanistan, Yemen, Iraq, countries that have a poor living condition, and between 15 and 30 per thousand. You can find most of Latin America except Uruguay and Chile, the most developed countries. The Maghrebian countries, Morocco, Algiers, Libya, Egypt, Southern African countries, South Africa, Botswana, Namibia, and a lot of countries in Western Southern Asia, for example, India, Pakistan, Iran, Saudi Arabia, Turkey, Kazakhstan, Mongolia, Indonesia, etc., etc. And the rest of the developed world, Russia, Western Europe, North America, Australia, or even China, are between 0 and 15 per thousand. Now, the fertility rate. The fertility rate is the number of births that occur in 1 year in a particular place or country in relation to the number of women of childbearing age 1549 in that place. It is usually expressed as an average number of children per woman. In less developed countries, women generally have children earlier than in more developed countries. In the developed world, women are having children later than was previously the case. For example, in Spain, the average age at which women have their first child is currently 32. Fertility rate is a general indicator of whether a population is stable, growing, or falling. Stable population requires a replacement level fertility rate, which is an average 2.1 children per woman. If the rate is higher than replacement, the population grows, and if it's lower, the population falls. Repeat, if the rate is higher than replacement level, the population grows, and if it's lower, the population falls. The average global fertility rate is currently 2.5 children per woman, which means that world population is increasing. However, there are significant differences between fertility rates around the world. Entonces, la tasa de fertilidad, de fecundidad, perdón, es el número de nacimientos que ocurren en un año en un lugar específico o en un país en relación con el número de mujeres en edad de procrear, entre los 15 y los 49 años que habitan en ese lugar. Normalmente se expresa el número de mujeres por, el número de niños por mujer. En los países poco desarrollados, las mujeres tienen generalmente los hijos antes que en los países desarrollados, lo que quiere decir que van a tener bastantes más hijos de media. También es cierto que en los países desarrollados se tienen a los hijos más tarde. Por ejemplo, en España, la edad media en la que las mujeres están teniendo su primer hijo es ahora mismo los 32 años. La tasa de fecundidad es un indicador de si un país está creciendo, si está estable o si la población de ese país está cayendo. Para que haya una población estable, la tasa de reemplazo, que es como se llama, tiene que ser de 2,1 niños por mujer. Es decir, que cada familia por lo menos debería tener 2 hijos. Si la tasa es mayor que la tasa de reemplazo, la población crecería, y si es menor, la población disminuiría. Sin embargo, es posible pues, que esta tasa de reemplazo, que en España, por ejemplo, está por debajo del 2, sea compensada por la llegada de inmigrantes. Bueno, developed countries. Many of these countries have fertility rates lower than replacement level, 2.1 children per woman. This means that the population are aging, although this trend is counteracted by immigration. Examples include Western Europe, Japan, and South Korea. Less developed countries. These countries have high fertility rates, which can be more than 5 children per woman in the case of sub-Saharan Africa. These countries often have high levels of immigration due to a lack of available resources to sustain the population. Entonces, los países desarrollados tienen tasas de reemplazo
inferiores a los 2,1 niños por mujer. Esto quiere decir que las poblaciones están envejeciendo y que solo la inmigración que reciben compensa y evita que caigan en el número de habitantes anualmente. Esto se lo encontramos en Europa Occidental, incluyendo España, Japón y Corea del Sur. Después, en los países menos desarrollados, estos países tienen altas tasas de fecundidad, que suelen ser de más de 5 niños por mujer, como pasa en algunos países del África subsahariana. Estos países tienen altas tasas de migración debido a la falta de recursos para sustentar a la población. ¿Vale? Los veis aquí, los que están en rojo, Níger, Mali, Chad, Nigeria, República Democrática del Congo, Angola, tienen más de 6 niños por mujer. Los que están en marrón, que también están la mayoría en África subsahariana, entre 4 y 6, y vemos aquí como el mundo occidental, ¿vale? La mayoría tienen entre 0, entre 1 en realidad, y 2 por mujer. Luego, aquí tenéis la tasa de fertilidad, cómo se calcula, esto es importante para cuando hagamos el ejercicio final. Y aquí la tasa de natalidad, cómo se calcula, ¿vale? Las fórmulas que tenéis que saber bien.